Hola, buenos días. En la clase de hoy vamos a ver la normativa y el cálculo necesario para comprender un poco y para determinar si van a existir las condensaciones en la edificación. Nos vamos a centrar en las condensaciones intersticiales, pues son un poco las más complicadas, un poquito de determinar. Y bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño repaso de qué son las condensaciones, por qué se producen, qué efectos pueden tener, un breve repaso por la normativa. Voy a intentar ser un poco rápido pues en el tema de las fórmulas y los cálculos. Está todo recogido en normativa, lo tenemos también en los apuntes. Y bueno, simplemente he hecho un pequeño resumen para dar un poquito de teoría a esta clase. Y bueno, pues al final veremos algunos casos prácticos que he preparado donde veremos pues, dónde se pueden producir las condensaciones, cómo se producen, cómo identificarlas una vez que hayamos realizado los cálculos. Bueno, pues comenzamos pues simplemente pues, un poco con los conceptos de lo que es una condensación. La condensación, básicamente, en su ámbito más global, no aplicada a la edificación, es el paso del estado gaseoso al estado líquido de cualquier materia. En nuestro caso vamos a tratar con agua, entonces sería el paso del vapor de agua presente en el aire, sería el cambio de fase a fase líquida y aparecería pues en las superficies de los cerramientos, tanto interiores o como exteriores. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el caso ya que nos compete a nosotros, que es la condensación luego en edificios, pues bueno, ya aquí ya se ve claramente la condensación de agua de edificios se produce cuando la temperatura de rocío del aire ambiente, esto es decir, la temperatura a la que el vapor de agua condensaría, es superior a la temperatura que presenta el cerramiento en alguno de sus puntos. Bueno, estos son los conceptos que vamos a ver a lo largo de estas diapositivas, ¿de acuerdo? Un poco, ya sé que es primeras, igual es un poco cuatro frases, o sea, cuatro líneas de frases sin ninguna coma. Pues bueno, vamos a ir analizándola poco a poco, ¿de acuerdo? Bueno, ya vamos abajo a la temperatura de rocío, que ya vamos a ver lo que ya vamos a entrar en ello, ¿de acuerdo? Ya lo que estaba aquí abajo dice que está relacionada con la presión parcial del agua en el aire, la presión de vapor, y con la humedad relativa del mismo. Esto quiere decir que cuanto más agua haya en el aire, pues más fácil es que vamos a tener la condensación, básicamente. Es muy lógico, bastante lógico pensar eso, pero bueno, es uno de los puntos de partida que vamos a tener, que tenemos que tener bastante claro, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con los conceptos. Bueno, las condensaciones aparecen en los cerramientos de edificios, pueden aparecer tanto dentro como fuera, como en la parte exterior del cerramiento, como en la parte interior del cerramiento, lo que sería ya el edificio, el interior del edificio, o entre capas, entre lo que son las distintas capas de los cerramientos, pueden aparecer esas condensaciones. Las condiciones de temperatura y de humedad van a variar desde el exterior hasta el interior de la vivienda, y van a variar en cada una de esas capas. Entonces, nosotros lo que vamos a realizar va a ser un cálculo, bien especificado en la normativa, un poquito más, pues vamos a ver qué quiere decir cada cosa, y vamos a hacer un cálculo de cuáles son las condiciones en cada una de esas capas, para ver si en alguna de ellas existen las condiciones que puedan suponer la aparición de condensaciones y tener una herramienta para poder variar ese cerramiento antes de realizarlo, poder estudiar cuál sería su comportamiento frente a las condensaciones. Bueno, decimos que son consecuencia, las condensaciones, como vemos aquí, son consecuencia de un incorrecto aislamiento. Pues bueno, un poquito lo que quería decir, pues nosotros proponemos un aislamiento, igual que realizaremos un estudio de temperaturas, de cargas térmicas, de potencia necesaria para la calefacción, vamos a realizar un estudio de aparición de condensaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si nos va a dar condensación, lógicamente ese cerramiento no está bien diseñado, por mucho que nos cumpla en el resto de parámetros que midamos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay que tener eso también en cuenta. Y bueno, normalmente lo que se hace es añadir una barra de vapor, como pues una lámina de aluminio o
incluso algunos aislamientos ya vienen, no sé si habéis visto alguna vez pues los aislamientos de pues, típicas lanas minerales o polispanes y demás, que algunas veces vienen ya recubiertas por uno de los lados, vienen recubiertas por una lámina de aluminio. ¿De acuerdo? En el momento en que nosotros demos continuidad a esa lámina de aluminio, poniendo una al lado de otra y pegándola con cinta también de aluminio, vamos a crear una barrera de vapor que va a impedir bastante el paso del vapor de agua presente en el ambiente exterior hacia el interior de la vivienda. ¿De acuerdo? Bueno, pues la humedad relativa, que es un concepto que vamos a manejar bastante, ¿vale? Es la relación entre la cantidad de agua que se encuentra disuelta en el aire en forma de vapor y la cantidad necesaria para provocar la aparición de condensación o rocío también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué es? Pues bueno, es una relación, ¿vale? Esa dimensional, la humedad relativa, se mide en porcentajes, podríamos dar tanto por un dame, pero bueno, normalmente se expresa en tanto por 100, ¿de acuerdo? Y, bueno, digamos que un 100%, la humedad relativa sería que ya el aire está tan cargado de humedad que ya aparecen condensaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una humedad relativa del 50%, tenemos la mitad de agua presente en el ambiente para esa temperatura dada. Siempre vamos a tener esto en cuenta, la humedad relativa siempre vamos a dar con una temperatura. Bueno, pues si tuviéramos un 50%, lo que tendríamos sería la mitad de agua presente en el aire que sería necesaria para que apareciera la condensación. En el momento en que la temperatura cambie, va a cambiar también la humedad relativa, ¿de acuerdo? O sea, son conceptos que van bastante de la mano, ¿de acuerdo? Básicamente, para la misma cantidad de agua presente en el aire, por ejemplo, en una habitación, si tenemos una habitación con aire cogido del exterior y la sellamos herméticamente para que no pueda ni entrar ni salir aire y variamos la temperatura de esa habitación, del aire de esa habitación. Pues para temperaturas de 10 grados podríamos tener un 80%, por ejemplo, de humedad, pero si subiéramos la temperatura a 25 o 30 grados, pues veríamos como la humedad relativa baja. ¿De acuerdo? Es un concepto que hay que tener bastante claro, ¿de acuerdo? Cuanto más temperatura tengamos, mucha más agua vamos a necesitar para mantener la humedad relativa constante. Entonces, bueno, pues cuando tendremos problemas de humedad, pues lógicamente, y tampoco creo que vamos a descubrir nada aquí, que es bastante lógico, en ambientes húmedos y fríos. ¿De acuerdo? En ambientes cálidos y secos, pues bueno, la verdad es que las humedades, como ya veremos, tengo un par de ejemplos al final de la clase. Creo que uno era Lugo y otro era Tenerife, como dos extremos bastante opuestos dentro de nuestra geografía. Y veremos cómo en un caso pueden aparecer condensaciones, que si trabajamos bien los cerramientos pueden desaparecer, y veremos cómo en otro caso ya no es tan importante el disponer de medios para que no aparezca, porque bueno, digamos que es bastante complicado con temperaturas y humedades relativas altas. Bueno, humedades relativas bajas y temperaturas altas, perdón. Bueno, pues continuamos. Serán unos conceptos que un poquito quería que tengamos claros, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos condensaciones? Pues bueno, las intersticiales pues, es un poco más complicado igual de verlo. Básicamente, en las intersticiales lo que más vamos a tener es degradación de los cerramientos, ¿de acuerdo? Van a aparecer, perdón, gotas de agua que van a ocupar, en la medida de la porosidad del material, depende de qué material sea, pero bueno, ese agua va a desplazar, ¿vale? al aire contenido. Por ejemplo, si tenemos un material que es ligeramente poroso, tendría en un principio podemos pensar que tiene buen aislamiento térmico porque el aire es buen aislante. Entonces, si el propio material contiene burbujas de aire, pues tenemos un buen aislamiento térmico. Si se produce condensación de ese aire dentro del agua contenida en ese aire, perdón, dentro de lo que es el propio cerramiento, ese agua aumenta de manera drástica la conductividad térmica. Con lo cual, lo que hace es que perdemos calor mucho más rápidamente del edificio hacia el exterior, con lo cual, pues bueno, se compromete el confort térmico. Los materiales, al estar mojados, al estar en presencia de agua, pues se degradan bastante más rápidamente. Puede aparecer moho,
¿de acuerdo? Además del moho, otros microorganismos, pues incluso depende ya qué grado de humedad o qué sensibilidad de los de los usuarios de la edificación, pues bueno, puede acarrear problemas de salud, ¿de acuerdo? Otras consecuencias, bueno, pues esta ya la he dicho la primera, perdón, la disminución de la resistencia térmica del conjunto, ¿de acuerdo? Como ya he comentado, pues un poquito depende de la porosidad, ¿vale? Simplemente es por la diferencia de conducción de calor entre el aire y el agua. ¿De acuerdo? Bueno, pues bueno, ya hemos visto así un poco por, la verdad es que un poco por encima, no nos hemos extendido mucho qué es la condensación, qué problemas puede tener, y entonces vamos a ver ahora qué se establece para que no sucedan, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero es decir que en el código técnico, la sección H1 dedicada a la limitación de la demanda térmica, creo que es un anexo, ¿vale? Tiene establecido el método de cálculo, lo tengo por aquí, ¿de acuerdo? Entonces se establece perfectamente, pues se dice cuál tiene que ser el sistema de cálculo de las condensaciones. ¿Vale? Concretamente, pues en el apartado 2.2 del H1 se dice que no deben aparecer condensaciones. Tendremos un anexo, no sé si era un documento de apoyo al el DADBH1, creo que es, luego lo vemos. Entonces, bueno, pues ahí se establece lo que sería el cálculo. ¿De acuerdo? El código técnico sobre todo dice que no deben aparecer. ¿Vale? Como ya he comentado al principio, pues bueno, podemos considerar dos tipos de condensaciones, las superficiales y las intersticiales, ¿vale? Y la metodología de cálculo, aquí ya lo tengo escrito, está descrita en el anexo G de la sección H1 del código técnico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es la metodología de cálculo, pues vamos a explicarlo, es bastante no, un poquito tediosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a explicar un poquito más que lo que son las fórmulas y demás y tal, y intentar dar una clase de física, vamos a intentar entender por qué se ha hecho eso, qué se está buscando, y entonces yo creo que, al menos yo siempre funcionaba así, ¿no? Es intentar entender cuál es el proceso de cálculo para que si en algún momento dado se nos olvida una fórmula o se nos olvida algo, pues bueno, poder volver a hacer la ingeniería inversa y poder sacar qué es lo que se necesita. De acuerdo, bueno, pues para el cálculo, para todo cálculo vamos a necesitar primero unas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, las condiciones iniciales, ponemos a partir, van a ser, nosotros vamos a necesitar la temperatura y humedad relativa tanto del aire exterior del edificio como del aire interior, ¿de acuerdo? Del aire exterior, normalmente se coge enero, por ser el mes más frío y más húmedo. Normalmente no, se coge enero, ¿vale? Es más frío y más húmedo, entonces se toma enero, como nos ponemos en el peor de los casos. Si en enero no condensa, en agosto o en julio, pues es bastante complicado que no vaya a condensar. ¿De acuerdo? Temperatura, se estiman que se toman 20 grados, ¿vale? Para todos los años, para todos los meses del año, ¿de acuerdo? Digamos que, bueno, algunos tenemos la casa a 22, algunos tenemos a 18, bueno, tomamos 20 como temperatura de cálculo, ¿de acuerdo? Y luego la humedad relativa para el interior, ¿vale? Para esa temperatura de 20 grados, la humedad relativa que tendrá ese aire interior, pues bueno, va a depender un poco de la tipología del edificio, lógicamente. No es lo mismo unos vestuarios o unas duchas de una piscina pública, una piscina cubierta, que una vivienda, que un hospital, bueno, una clínica, que es un colegio, entonces, bueno. Normalmente nosotros trabajaremos con la pluviometría 3, que suele ser son edificios pensados para la estancia de personas, pues, como pueden ser oficinas, como pueden ser viviendas y demás, ¿de acuerdo? Pues ahora con otros edificios y no solo hay edificios, sino locales concretos dentro de edificios que tienen otras geometrías distintas y bueno, tendríamos que trabajar con otro. Como ya digo, para viviendas normalmente, viviendas, oficinas y demás, vamos, que es la mayor parte de los edificios
no voy a decir que se construyen casi los menos por lo menos con los que trabajo, de acuerdo que son los dedicados a la estancia de personas, se suele trabajar con una humedad relativa del 55%. ¿Vale? Entonces recordamos, nosotros tenemos ya definidos el aire interior, ya lo tenemos definido. Tenemos una temperatura de 20 grados centígrados y una humedad relativa de 55%. El exterior, ¿de acuerdo? Aquí la temperatura y la humedad relativa exterior, tomaremos los datos de enero por ser el mes más frío y húmedo, de la tabla G2, del anexo del código técnico, del H1, ¿vale? La tabla se llama Datos climáticos mensuales de capitales de provincia. Creo que la tengo por aquí. No sé muy allá. A ver, creo que la tenía por aquí. Esta es la normativa. Si nos importa para un momento la presentación, luego la vuelvo a cargar. Y continuamos. Me lío bastante. Bueno, pues este es el documento de comprobación al que hacía mención. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya son 14 páginas. Básicamente lo que está aquí escrito es lo que la mayor parte de lo que está aquí escrito. ¿De acuerdo? Pues aquí veis cálculo de los previos y demás. Todas estas cosas que vamos a ir pasando rápidamente es todo lo que vamos a comentar ahora. ¿De acuerdo? Yo lo único que quiero que veáis la tabla que está al final. Apéndice C, datos climáticos, ¿vale? Aquí tenéis los datos climáticos para cada una de las capitales de provincia, para cada uno de los meses del año. Tanto temperatura media como humedad relativa. Ya lo siento, no estoy muy rápido con las palabras. Bueno, pues básicamente con este apéndice C, datos climáticos, ¿de acuerdo? Son dos carillas, aquí lo tenéis, tenemos todas las provincias representadas y aquí obtenemos Esto está fácil, o sea, yo creo que esto lo encontré directamente poniendo datos climáticos de las capitales de provincias y el primer resultado en el buscador era este PDF, ¿de acuerdo? No está mal que lo tengáis, estas cositas que hay que tener guardadas. Estábamos aquí. Pues bueno, que son ciertas cosas igual que podemos tener descargado el código técnico o sobre todo las secciones que más nos interesan. Pues bueno, esto también deberíamos tener, igual por ejemplo para el tema de solar, tenemos los datos de radiación, tenemos tal, pues bueno. Nosotros para condensación vamos a trabajar con esta, ¿de acuerdo? Voy a ir pasando a ver si llego donde nos habíamos quedado. Vale, bueno, aquí estábamos en la temperatura de humedad relativa exterior, ¿de acuerdo? Como he dicho, los meses tomados de enero. Y luego la base que vamos a necesitar, ya tenemos definido el aire exterior, nos viene por tablas, tenemos definido el aire interior, nos viene definido en normativa. Entonces necesitamos ahora saber qué tenemos entre ambos dos, entre el aire exterior y el aire interior. Tenemos los cerramientos, vamos a necesitar los datos constructivos, vamos a necesitar cada una de las capas, vamos a necesitar el factor de resistencia a la difusión de vapor de agua, ¿de acuerdo? Normalmente esto viene en los catálogos de materiales y demás, que dice cuando nosotros decidimos poner un aislamiento u otro es porque tenemos unas características de este cerramiento, entonces normalmente pues, lo estudiamos y vemos y nos cuadra, pues, tenemos ya las características, los datos que necesitamos los tenemos, entonces bueno, eso aparece en cualquier tabla y si no pasamos a preguntar al fabricante, ¿de acuerdo? O muchas veces, pues bueno, pues para un ladrillo estándar, pues se suelen estar tabulados, ¿de acuerdo? Suelen haber normas en las que también se establece, pues que este tipo de aislamiento tiene que tener estas características. No son datos complicados de encontrar y digo, a lo mejor casi siempre referirse a los catálogos de los fabricantes, ¿de acuerdo? Y cualquier duda, pues incluso ponerse en contacto con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacer el estudio? Vamos a necesitar, básicamente, esto es fácil, o sea, no es fácil. Necesitamos conocer dos cosas del cerramiento. ¿Cuánto le cuesta pasar al calor y cuánto le cuesta pasar al vapor de agua? ¿De acuerdo? Las dos cosas que estamos estudiando temperatura y humedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues bueno, el factor de resistencia a la difusión de vapor de agua, ¿vale? Ya tenemos ahí un dato que nos dice cuánto le cuesta pasar al vapor de agua a través de esa capa, ¿de acuerdo? Y luego el otro, pues la temperatura que vas a necesitar, pues la conductividad térmica de ese material y el espesor de ese material, o directamente la resistencia térmica de la capa en sí, ¿vale? O tenemos la conductividad
por metro y el espesor en metros o directamente la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sabemos lo que le cuesta pasar a la humedad y lo que le cuesta pasar al calor, ¿vale? O la energía, ya podemos empezar el cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, cosas que ya, una vez que ya tenemos estos datos, ¿de acuerdo? Pues bueno, cálculos que hay que ir realizando. El cálculo de la resistencia térmica del conjunto del cerramiento, ¿vale? Esto es como no sé si habéis estudiado electricidad, yo no mucho, pero estoy de acuerdo. La resistencia, si nosotros vamos a considerar un cerramiento de cara a que el calor vaya desde un punto hasta el otro a través de las distintas capas del cerramiento, ¿vale? Tenemos una detrás de otra, digamos que estarían en serie, ¿de acuerdo? Comenzamos aquí, vamos en el interior de la vida, por ejemplo, y el calor va pasando hacia el exterior, fluye hacia el exterior, y tenemos distintas capas, una detrás de otra, están puestas en serie. Como lo que tenemos es una resistencia al paso, pues yo digo, estas cosas siempre me acuerdo, siempre pongo el símil eléctrico porque es el primero que estudié. Entonces, bueno, la resistencia térmica del conjunto va a ser la suma de cada una de las resistencias. ¿De acuerdo? Al estar en serie, una detrás de otra, vamos a sumar una detrás de otra. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí la resistencia total, que le ponemos un subíndice T, pues será la resistencia térmica de la pared exterior más la resistencia térmica de cada una de las capas, más la resistencia térmica de la pared interior, ¿de acuerdo? Lo de la pared exterior y pared interior, luego ya veremos que la fórmula, pues hay que considerarlas un punto aparte, ¿de acuerdo? Hay que hacer el cálculo para la pared exterior, luego realizaremos los cálculos para cada una de las capas, que se pueden, en cierta manera, pues, son más o menos iguales, se pueden automatizar, lo veréis en la Excel, y luego hacemos el cálculo para la última capa, para la capa interior del cerramiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una vez que tenemos ya las resistencias, si nosotros ya tenemos la temperatura en un punto, la temperatura en otro punto y cada una de las capas, podemos calcular ya el gradiente de temperaturas. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros tenemos 10 grados dentro y 20, esos 10 grados de diferencia, ¿cómo van a ir en cada capa? ¿Qué salto de temperatura va a haber en cada una de las capas? Hasta llegar a los 10 grados de temperatura del salto térmico que va a haber. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, lo primero pues, es explicar que las temperaturas siempre las vamos a calcular desde el exterior hacia el interior, ¿vale? Vamos a comenzar con los datos externos y vamos a ir realizando el cálculo hasta llegar al interior del edificio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el primer dato que tenemos que contar es la temperatura de la pared exterior del cerramiento. Pues bueno, tenemos ya digo que no me quiero liar mucho con esto, con las fórmulas, ¿vale? La normativa nos da una serie de fórmulas, ya que, pues en este caso, ρ, esta letra es la que define temperatura, ¿de acuerdo? No una T, en este caso vienen así, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente diremos que la temperatura exterior del cerramiento es una función, ¿vale? De la temperatura media del ese mes, en nuestro caso enero, vamos a ponerlo siempre en el peor de los casos, ¿de acuerdo? No sé, digamos que es muy parecida a la temperatura del exterior, casi igual, pero va a ser ligeramente superior. ¿Cuánto? Pues bueno, una función de la resistencia térmica total, la resistencia térmica superficial, o sea, del aire, la resistencia térmica superficial del aire, ¿de acuerdo? Eso es un dato que viene, creo que era 0,04 para el aire exterior y 0,013 para el interior, ¿vale? Algo así viene también tabulado. ¿Vale? Y con la diferencia de temperaturas, ¿vale? Temperaturas entre el interior y el exterior. Esta fórmula, este tipo de fórmula, ya veis que se van a repetir aquí. No son nada complicadas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo único es tener claro, porque claro, tenemos temperatura del aire exterior, temperatura del cerramiento exterior, temperatura de cada uno de los cerramientos, temperatura del cerramiento interior, temperatura del aire interior. Nos vamos a ver, por ejemplo, en un caso en un cerramiento con 5 capas, nos podemos ver con 5 temperaturas para cada una de las capas, la exterior, la interior 7 y los aires 9. Entonces, bueno, vamos a manejar 9 temperaturas, tenemos que saber bien, vamos, que no las tenemos que liar, básicamente. ¿Sabes? Son cosas que son sencillas, pero vamos a intentar ir siempre paso a paso, ¿vale? Entonces, este tipo de fórmula que habéis visto aquí, vais a ver que es la misma o sea, el mismo tipo ¿de acuerdo? La temperatura para cada uno de los cerramientos, ¿vale? Pues ya veis aquí que va a ser para el cerramiento 1, va a ser la de la capa exterior,
más una función que depende de la relación entre resistencias total y la de esa propia capa y la diferencia de temperaturas entre esa capa y la anterior, creo que era, sí, de la interior menos la de esa capa, ¿de acuerdo? Perdón. Bueno, al final lo que quiero que veáis es que cada una de ellas, aquí, pues la 1 hace referencia a la capa exterior, la 2 hace referencia a la 1, ¿vale? Al final, pues poniéndolo vale, un caso vale para todos, ¿de acuerdo? La temperatura de la capa interna del cerramiento va a ser función de la temperatura de la capa anterior, ¿vale? En el caso que sea la primera capa, es la capa externa del cerramiento, esa capita de aire, ¿de acuerdo? Que está justo pegada al cerramiento, más una relación entre las resistencias y las temperaturas que hay, que ya hemos calculado, ¿de acuerdo? No es complicado, ¿vale? Lo único que tener cuidado con los subíndices, es un poco complicado de explicar igual con tanto subíndice, pero bueno, ya veis que no hay, son 3 cosas, realmente estamos midiendo 2, son temperaturas y resistencias térmicas, lo único que cabe es aumentado, que para 5 cerramientos podemos tener hasta 9, entonces bueno, 9 temperaturas, 5 resistencias más la resistencia total, 6 y 9, 15. O sea, son fórmulas fáciles, pero que tenemos, digamos que 15 variables en el estudio en las que elegir. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Yo es un poquito ordenado y un poquito metódico, no hay ningún problema en tenerlo. Para la pared interior del cerramiento, pues bueno, ya veis que tiene el mismo, pues exactamente igual, ¿vale? O sea, no es que sea exactamente igual, pero bueno, sí que a la pared interior, pues sabemos, se hace, la temperatura será la de la capa anterior, lo mismo, más una relación entre las resistencias por una diferencia de temperaturas. ¿De acuerdo? Ya os digo, esto casi prefiero, yo al menos estas cosas es mejor que si las podéis ver en la normativa, ¿de acuerdo? No son complicadas y yo creo que lo entenderéis mejor luego cuando veamos la Excel. Excel que, por cierto, ya lo recordaré luego al final de la clase. Luego veremos, ya tengo compartido escritorio, luego podremos ver en la Excel los ejercicios, bueno, los ejemplos que propongo. Si estáis viendo este vídeo y queréis la Excel, pues la tenemos subida a un Dropbox, os podemos dar el enlace perfectamente, ¿de acuerdo? Al igual que esta presentación. La presentación, la verdad es que las diapositivas tampoco es que os vaya a decir mucho más allá de lo que podéis recoger en normativa o en apuntes, pero sí, bueno, sí que considero que la Excel sí que puede ser interesante porque es otra fórmula, es otra manera de ver las fórmulas, perdón. Bueno, pues una vez que hemos obtenido lo que es el gradiente, cada temperatura en cada uno de los puntos y con ello el gradiente de temperatura desde el exterior hasta el interior, podríamos incluso dibujarlo, ¿vale? Cada uno de los puntos lo uniremos con líneas y tendremos ya una gráfica de cómo evoluciona la temperatura a lo largo de cada una de las capas. Lo siguiente que nos queda es calcular las presiones de vapor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con eso ya podremos realizar el cálculo, o sea, la comparación para ver si tendremos condensaciones o no, ¿de acuerdo? Entonces, la presión de vapor, como comentaba antes, es la correspondiente a la temperatura de rocío del vapor de agua disuelto en el aire. ¿Qué es esto? Pues la presión de vapor va a ser la presión a la que ese agua ya condensaría, ¿de acuerdo? Para esa temperatura, ¿vale? Entonces, tenemos dos expresiones para calcularlo, vienen específicas en normativa, son fórmulas muy agradables, ¿vale? Están en normativa, aprenderos dónde están y cuando las necesitéis las encontráis, porque yo esto no me lo voy a aprender nunca en la vida. Hay que saber dónde están las cosas, sobre todo, por favor, ¿vale? ¿Sabes? Aprender más a buscar y aprender a razonar y que, bueno, al final una fórmula, si es 17269, pues bueno, ya la encontraremos en algún lado, ¿no? O bueno, os hacéis un prontuario de fórmulas también, ¿no? Según tal, eso cada profesional, cada uno se lo hace como buenamente ve. Yo tengo bastante normativa y bastantes fórmulas descargadas. Y tengo bastantes PDFs con bastantes cositas guardadas. Haced copia de seguridad, por favor, por si acaso. Si lo hacéis así, ¿vale? Bueno, continuamos.
para hacer el cálculo de las presiones de vapor en cada uno de los puntos, pues vamos a hacer exactamente igual que con las temperaturas, ¿vale? Vamos a ir capa a capa, vamos a empezar por el exterior, vamos a terminar en el interior, ¿de acuerdo? Tenemos una humedad relativa en el exterior y una humedad relativa en el interior. La exterior nos viene del código técnico, ¿vale? De los datos climáticos para el mes de enero, recordar. Y la interior tomaremos siempre pues 55 en el caso de geometría 3, ¿vale? Yo voy a decir 55 ya porque bueno, tengo los ejemplos pensados para viviendas y bueno, es un poquito, al menos durante el tiempo que he estado trabajando así en edificación es con lo que más me estoy encontrando, ¿de acuerdo? Con clase 3, pero bueno, os puede tocar unos vestuarios de unas piscinas cubiertas y de repente tener una humedad de 70 o 75, no recuerdo, pero creo que era 70. Bueno, pues bueno, nosotros la fórmula con la que vamos a calcular las presiones, ¿de acuerdo? Para cada uno de los puntos van a ser también, como hemos visto antes, para las temperaturas que eran el mismo tipo de fórmulas, solo teniendo cuidado con los subíndices, ¿vale? Porque la 1 depende, o sea, la 2 depende de la 1 para la diferencia entre el total menos la 2. Entonces, bueno, aquí va a ser un poquito parecido. La fórmula es más fácil, si cabe, todavía, aquí la podéis ver, ¿de acuerdo? La presión de vapor del aire exterior va a ser la humedad relativa, ¿de acuerdo? Por la presión de saturación, ¿vale? Entonces, no hay, es decir, no es nada complicado, ¿de acuerdo? La presión de saturación, aquí las tenemos, ¿vale? Entonces, para cada una de esas temperaturas, básicamente, antes de continuar con las expresiones, vamos a ver un poco qué hemos hecho. Hemos calculado cada una de las temperaturas, ¿vale? Para cada una de esas temperaturas podemos calcular cada una de las presiones de vapor, ¿vale? Ya tenemos para cada una de las capas todas las temperaturas, para cada una de las capas todas las presiones de vapor. Según estas fórmulas, nuevamente utilizaremos mayor que 0 grados, pero bueno. Entonces calculamos todas las temperaturas capa a capa y calculamos todas las presiones de saturación capa a capa. ¿Cuál es la siguiente? Calcular cuál es la presión real y compararla con la presión de saturación, ¿vale? Si tenemos más presión de vapor de la que es la presión de saturación, lógicamente tendremos condensación, ¿de acuerdo? Se trata de que sea más baja, ¿vale? Digamos que la presión de saturación es nuestro límite, al cual no tenemos que llegar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Simplemente pues es la presión es la humedad relativa de enero por la presión de saturación para la localidad considerada. Entonces, aquí lo mismo, ¿vale? La presión de vapor en el interior del edificio, ¿vale? La humedad relativa del interior del edificio, que ya he comentado, 55, por la presión de saturación para la temperatura interior del edificio, que se consideran 20 grados siempre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos teniendo aquí tenemos ya el exterior, tenemos el interior, y ahora ya capas interiores, ¿de acuerdo? Estas fórmulas, que puede parecer un poco más complicada, no es más que sumas y divisiones y restas, ¿vale? No hay más. Entonces, cada una de las capas, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, con la capa 2, que tenemos a capas por delante y capas por detrás, y así podemos comparar. Para cada una de las capas, la presión va a ser la función de la presión de la capa anterior, o sea, de la inmediatamente exterior, ¿vale? Siempre estoy haciendo hacia mi izquierda, vuestra derecha, la parte exterior del edificio, ¿vale? O sea, va a ser la de la capa 2, vamos a tener la presión de vapor de la capa 2, va a ser función de la presión de vapor de esta capa, ¿vale? Más un producto que es función del espesor de aire equivalente, que se calcula básicamente con el factor de resistencia a la difusión y el espesor de la capa, dos de las variables que ya hemos visto al principio que tenemos que tener del cerramiento, ¿vale? Son características de cerramiento, pues tampoco es muy no es complicado tener esto, ¿vale? Pues otro pequeño cálculo que hay que hacer, pero es que es una multiplicación, hay que tener una complicación, ¿vale? Calcularíamos cada uno del espesor de aire equivalente, ¿vale? Y sería, pues, bueno, como he dicho, sería el segundo sumando de la función, sería función del espesor de la capa que estamos considerando, dividido para el sumatorio de todos los espesores del equivalente, ¿vale? Por la diferencia de presiones
entre el interior del edificio y el exterior. ¿De acuerdo? Las fórmulas siempre explicadas, yo no sé cómo lo hago, pero las explico fatal. No sé si la podéis ver, yo creo que se entiende, ¿de acuerdo? Hay que igual trabajar un poquito con ella y enseguida le veréis el punto, no son muy complicadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que tengamos ya, vamos a recapitular, nosotros hemos hecho, hemos calculado las temperaturas de cada una de las capas, hemos calculado las presiones de saturación para esas temperaturas, hemos calculado los espesores de aire equivalente, ¿vale? Y hemos calculado todas las presiones de vapor. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos las presiones de saturación y las presiones de vapor y las comparamos. ¿Cuándo vamos a tener peligro de que puedan aparecer condensaciones? Que dice que esto, si estos cálculos dicen que sí, no tiene por qué ser que sí, se tienen que dar las condiciones. Desde luego, si tenemos un mes de enero más húmedo y más frío, pues es bastante probable que sí que tengamos. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo que tenemos que conseguir es que no se cumpla esta condición, ¿de acuerdo? Lo que tenemos la presión de vapor y la presión de saturación. Si tenemos la presión de vapor mayor que la presión de saturación para alguno de los puntos que hemos calculado, tenemos riesgo de que exista condensación en ese punto en concreto. O si son varios, pues en varios puntos. ¿De acuerdo? Para eso nosotros tenemos que hacer la comparación, siempre la haremos en todas las capas, ¿vale? O sea, tenemos 5, no sé, pongo 5, creo que en el ejemplo tengo 5, por eso digo 5. Haremos la comparación en el caso, en la capa 1, en la capa 2, en la capa 3, en la capa 4 y 5, cada una de ellas. Y veremos que en ninguna de ellas existe condensación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para ilustrar esto un poquito más, ya sé que no es muy, no se habrá quedado muy claro el tema de las fórmulas, es un poco más complicado, ya digo, si tenéis algún problema, hacedme llegar un mensaje, mandadme un mensaje por el campus y os envío la Excel, que ya veréis que cuando la vengáis, como la Excel además se ve, cuando haces clic en una fórmula y ves el desarrollo, ves las casillas las casillas perfectamente iluminadas, cada una con su color, es muy gráfico. Yo creo que se entiende mejor, pero bueno. Me pedís la Excel sin ningún tipo de rubor, ¿vale? Que para eso está y sois libres de modificarla y hacer con ella lo que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, lo que nosotros obtendremos al final, cuando tengamos la tabla, bueno, la pasaremos a una gráfica, ¿no? Bueno, yo la suelo pasar a una gráfica, la Excel ya está pasada automáticamente. ¿Por qué? Pues porque es más fácil. ¿Vale? Nos podemos poner un avisador, ¿no? De que si no se cumple esa relación, que nos salte algo, un aviso, y luego aparte pues ver la gráfica cómo se distribuyen las temperaturas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿vale? Que aquí vemos como la presión de... A ver, no, que me quede. La presión de saturación es la roja, ¿de acuerdo? Y la presión de vapor es la azul, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos la presión de vapor, la tenemos siempre, veis aquí que la tenemos por debajo de la presión de saturación, ¿vale? No vamos a tener ningún tipo de condensación, ¿vale? Esta es la gráfica que siempre queremos, ¿vale? Que más o menos, no voy a decir paralelas, porque esto no va a paralelo, y vamos, aunque le pegues una patada para ponerlo bien, pero bueno, digamos que sí que no crucen, ¿de acuerdo? Al final lo que queremos, o sea, el resultado visual es que queremos que las dos líneas no crucen, que siempre tengamos la presión de vapor por debajo de la presión de saturación. ¿Vale? En este caso, en el segundo caso, que nos dice condensación superficial interior, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí vemos que hay un punto que es la capa interior del cerramiento en la que la presión de vapor supera la presión de saturación. Por lo cual nos aparecerá en esa capa interior del cerramiento, nos va a aparecer humedad. Este caso, por ejemplo, es las típicas humedades, como hemos visto en una de las primeras fotos de la presentación. Nos van a aparecer humedades, puede se desconchar la pintura, aparecer algo de moho y tal. En este caso era interior, o sea, cerramiento interior. Y en este caso ya va a ser una condensación intersticial. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues cuando la presión de vapor en alguno de los puntos de este cerramiento supere a la presión de saturación que tenemos en la línea roja. ¿De acuerdo? Esta es la típica gráfica en la que sigue la condensación. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo obtenemos estas gráficas? Sin los dibujitos del cerramiento,
¿vale? Pero bueno, ¿cómo tenemos eso? Pues bueno, esto lo he copiado de la Excel, ¿de acuerdo? Para ponerlo aquí, luego ahora la abrimos y os la enseño un poquito. Pero bueno, para que veáis datos de partida, ¿qué necesitamos? Aquí se me ha olvidado el espesor de aire equivalente, perdón. Bueno, acudiríamos a las tablas y podríamos poner otra columna. Ahora que lo veo, la verdad es que se me ha olvidado aquí el espesor de aire equivalente. Bueno, pero el resto creo que lo tengo todo. Tenemos un piso en Granada, una vivienda en Granada, ¿vale? En enero tenemos 6 grados y medio. La humedad relativa es 76%. Bien, es un piso, una residencia, una vivienda, pues tenemos 20 grados y 55% de humedad, ¿de acuerdo? Con eso hemos definido los aires, interior y exterior. Cerramientos, pues bueno, no recuerdo muy bien qué era, ¿vale? Pero voy a intentarlo. A ver, en la capa 1 creo que teníamos ladrillo, ¿vale? Un ladrillo de 11 centímetros y medio, ¿vale? Con una conductividad tal que esta, y creo que tenía un espesor de aire equivalente, o sea, un factor de 10, ¿vale? Para la hora de calcular el espesor. La siguiente capa creo que era un mortero, ¿vale? Pues nada, tenemos aquí 2 centímetros de mortero con su transmitancia, y creo que también tenía un factor de 10 de paso al vapor de agua. La siguiente capa 3 es la barrera de vapor. Veis que tiene muy poco espesor, ¿vale? Es una laminita de... Bueno, laminita no, perdón. Son 5 milímetros. Sí, 5 milímetros, ¿vale? Y veis que aquí, si os fijáis, la transmitancia es muchísimo, la conductividad, perdón, es muchísimo más baja, sí, es muchísimo más baja, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Que esa barrera de vapor es muy finita y básicamente en cuanto a temperaturas no trabaja casi nada, ¿vale? Deja pasar la temperatura por el potro. Pero es bastante impermeable al vapor de agua. En este caso el factor es de 100, ¿de acuerdo? Con lo cual luego a la hora de multiplicar por el espesor para obtener el espesor equivalente de aire, pues va a ser bastante más. Si os fijáis, tenemos 5 centímetros, pero al tener un factor de 100, el espesor de aire equivalente vamos a tener 5 metros, ¿de acuerdo? Cuando en el caso anterior, por ejemplo, que era el enfoscado del mortero, por ejemplo, o bueno, sin más, el ladrillo, que son de 11 centímetros, el factor es de 10, con lo cual al multiplicar por el espesor es un metro con 1. Quiere decir que un ladrillo de cara a dejar pasar el aire es como si fuera un metro de aire, el aire, de cara a dejar pasar el agua, el vapor de agua, es como, en este caso, este ladrillo en concreto, es como si fuera de 1,10 m, y en cambio la barrera de vapor, que es muchísimo más fina, de 115, o sea, de 11 centímetros y medio a 5 milímetros, en el caso de la barrera de vapor, vamos a ver como si tuviéramos 5 metros de aire, ¿vale? Va a ser bastante más. Vale, y bueno, pues otro 4 capas, la cuarta capa, perdón, sinceramente no me acuerdo cuál era. Esto será un aislamiento térmico seguramente, o no me acuerdo cuál era ahora mismo. Bueno, y el último será pues un enlucido de yeso seguramente. No me acuerdo cuál era la cuarta será probablemente otro tabicón o algo así, o algún aislamiento, no me acuerdo cuál era la capa interna esa. Bueno, en el caso tenemos los datos, y vamos a hacer el cálculo. Aquí veis la tabla ya terminada, ¿vale? Esto es esto es Excel, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a decirle ya los datos de partida, ¿de acuerdo? Y la propia tabla ya nos va a decir todo al final. ¿Qué hacemos? Pues bueno, los datos de partida que teníamos nosotros eran capa, espesor, ¿vale? Y transmitancia, estos. Y el factor, ¿vale? Esto veis aquí, bueno, este factor era 6, el otro yo me acuerdo que eran 10, menos el de la barrera porque eran 100. ¿Vale? Digamos que esta columna es la que me faltaba antes, ¿vale? Y estas ya las tenía. Con estas dos calculo esto, ¿vale? Que es la resistencia térmica. Con la resistencia térmica sumo y obtengo la resistencia total. Bien. Teniendo la resistencia y la temperatura exterior 6,5 y la temperatura interior 20, calculo el gradiente de temperaturas, ¿vale? No había mayor problema en esto. Con el gradiente de temperaturas y la fórmula que tenemos en la normativa, en el H1, ¿vale? Obtenemos la presión de saturación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la presión de saturación en pascales, en este caso. Aquí tenemos el factor
¿cuál era? El factor de limitación de paso al vapor de agua, creo. Con el que, multiplicado por el espesor, obtenemos el espesor equivalente de aire. ¿Vale? Lo mismo, sumamos al final, realizamos una suma de todo y ya tenemos el sumatorio, aquel sumatorio que aparecía en el denominador, en las fórmulas, ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Y conociendo la presión de vapor, o sea, bueno, conociendo ya el espesor equivalente de aire, la presión de vapor, las condiciones internas y externas, podemos calcular la presión de vapor en cada uno de los puntos, en cada una de las capas. ¿De acuerdo? No es... Quiero decir, ya veréis que la Excel está hecha para que directamente cuando metáis los datos exteriores y los datos de la capa, ¿vale? El espesor y las transmitancias y el factor de resistencia al paso al vapor de agua, os va a aparecer, sale todo directamente. ¿De acuerdo? Aquí ya nos he puesto una última columna, que la existencia de condensación, aquí en este caso me dicen no, o sea, no tenemos condensación, lo hemos hecho muy bien. ¿Vale? ¿Qué es esta columna? ¿Qué he hecho? Pues he calculado, o sea, he comparado la presión de saturación con la presión de vapor. Luego en la Excel ya lo miramos un poquito para que lo veáis y ya está. Con esta tabla, con la presión de saturación y la presión de vapor, podemos hacer... pensaba que no me salía. Podemos hacer, pues eso, lo que se explicaba antes, la justificación. ¿De acuerdo? Que, como veis, en este caso no es tan vertical como las que hemos visto antes en el ejemplo en las diapositivas anteriores, pero bueno, sí que veis que no se cruzan, ¿de acuerdo? Tenemos que la presión de saturación siempre la tenemos por encima de la presión de vapor, ¿vale? Con lo cual no vamos a tener condensación. ¿Vale? Este ejemplo creo que era de Granada, si me gusta antes, ¿vale? Es el ejemplo que tengo puesto como primero en el ejercicio de condensaciones, ¿vale? Vamos a verlo, si quiere. Ahora quiere. A ver, vale. Aquí vamos a quitar un poquito para que lo podáis ver todo un poquito más. Aquí así. Sí. Vale. Este es el ejemplo que estaba puesto en la Excel, ¿vale? En la Excel, en la presentación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente ya veréis que es bueno, con una hojita, con esto ya hacéis el cálculo y aquí abajo ya tenemos la gráfica. Luego veis que aquí tengo varios ejemplos, ¿vale? Abajo tengo 3 pestañas con ejemplos, ahora las miraremos, un poquito os voy a explicar cómo funciona, por si os interesa y, bueno, pues cualquier duda me preguntáis, por supuesto, ¿vale? Pero si os interesa tenerla, me la pedís, tanto a mí como a Ángel o incluso os la podéis pedir también a coordinación. ¿Vale? Tenemos todos los documentos compartidos y os podemos mandar esta cuando queráis o la presentación. Bueno, ambiente exterior, pues aquí ya digo, según H1, anexo G, tabla 2, ¿vale? Y aquí mismo, la unidad relativa, según la localidad. También tenemos las tablas, vamos allí y lo miramos, ¿de acuerdo? Sin más. Ambiente interior, perdón. Pues en principio esto pocas veces lo vamos a mover, salvo que hagamos algún edificio raro o que nos digan que las condiciones internas para ese caso en concreto, por lo que sea, son distintas, pero bueno, ambiente interior no lo vamos a modificar. ¿Qué tendríamos que introducir? Pues bueno, estas capas, ¿vale? Su espesor, su transmitancia y el factor equivalente, el factor de paso del vapor de agua, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Cómo, bueno, pues ya veis que estos valores están introducidos a mano. La verdad es que antes de pasar a la Excel igual os la aclaro un poquito y os pongo alguna leyenda de datos en azul no rellenar o algo así, ¿vale? Aquí, como os decía, la resistencia térmica de la superficie exterior era 0,04, aquí veis, ya sabía yo que estaban a un lado, ¿vale? En la tabla E1 del H1 tiene especificado, sabía que era 0,04 y está especificado por algo, y 0,013 metro cuadrado Kelvin por vatio para la capa interior, ¿vale? Esto en principio tampoco lo vamos a mover muchas veces, pero bueno, si cambian las condiciones, pues echar un vistazo a las tablas, porque igual tenéis que cambiar también estos datos. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo, 6,5, este aquí, no sé por qué tengo este comentario, no sé. No me lo veo bien. Anexo G, tabla 2, el H1, lo que os he comentado, este de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Si veis, toma el dato de aquí,
Voy a ir haciendo un poquito esto para que veáis dónde toma los datos, ¿vale? Los siguientes ejemplos ya los haré un poquito más rápidos para que veáis simplemente los resultados que se pueden obtener, ¿vale? Entonces, temperatura exterior, nos lo han dado en datos de entrada, ¿vale? Temperatura exterior, ya tenemos en datos de entrada. Vale, como este, que ya no hemos cogido tablas, esto ya lo hemos cogido de tablas, esto de aquí se calcula dividiendo. Antes he dicho multiplicando, me parece. No he dicho nada, pero creo que sí que era multiplicado. Pues bueno, lo calculamos, ¿de acuerdo? Dividimos tal, pues tenemos la resistencia térmica para cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Como veis, este es cada uno es la división de sus dos de la izquierda y obtenemos esto. Temperaturas. Aquí ya nos vamos a meter la fórmula. ¿De qué era función? Pues en el caso de la superficie exterior es función de la temperatura exterior más la temperatura, la resistencia de esa propia capa dividido para la resistencia total por la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior. ¿De acuerdo? Se ve, yo creo que es que así las veo más fácil. Como las ves con colores ya sabes dónde es. Y aparte tenemos las capas ya puestas una a una y bueno, creo que se ve mejor. ¿De acuerdo? Seguimos, la siguiente, pues lo mismo, ¿vale? Veis que es una función de la resistencia de esa capa, de la temperatura de la capa anterior, de la resistencia total y de la diferencia de temperaturas, ¿vale? Con esto calculamos todas las temperaturas. Presión de saturación, pues bueno, aquí está puesta la formulita esa del 610,5 por E elevado a tal, ¿vale? Ya está metida aquí. Como normalmente la temperatura no... Aquí solo he metido esa porque normalmente la temperatura siempre la vamos a tener sobre cero. Si tenéis una temperatura bajo cero, pues bueno, podéis poner un condicional también. Si la temperatura es por debajo de cero, que tome una fórmula. Y si la temperatura está sobre cero, que tome otra. Yo creo que nunca trabajo con temperatura sobre cero. O sea, bajo cero, perdón. O sea que no... Que en un principio negativo, pero tampoco tendría mayor complicación. ¿Veis? Y con esta temperatura pues vamos calculando las presiones de saturación. ¿Vale? Calculamos cada una de ellas y tenemos las presiones de saturación. Este dato del factor de paso del vapor de agua, veis aquí pongo catálogo de fabricantes, datos de material, y bueno, se obtiene sin problemas, ¿vale? Lo tabulamos aquí, nos viene como dato de entrada con el espesor y la transmitancia del cerramiento, y con esto calculamos el espesor del equivalente. Vale, aquí ya veis, por ejemplo, para la primera capa de ladrillo, ya os he dicho que teníamos un espesor equivalente de 1,15, y fijaros, para la barrera de vapor, ¿vale? Para esta línea, tenemos un espesor equivalente de 5 metros. La diferencia, ¿no? Aunque tengamos mucho menos espesor, simplemente porque el factor ya es 10 veces superior, obtenemos mucho más espesor equivalente. Lo mismo, igual que en la resistencia, que aquí sumamos los datos de aquí, pues lo mismo, el espesor equivalente sumamos. No tiene mayor complicación. ¿Cómo tenemos la presión de vapor? Pues bueno, pues aquí tenemos ya tenemos la presión de vapor para el caso de la superficie exterior, como hemos visto en la fórmula, va a ser la presión de saturación del exterior por la humedad, ¿vale? Y luego para cada una de las capas, bueno, se complica un poquito la fórmula, pero bueno, aquí ya podéis ver un poco más, quiero que más gráfica, no tiene mayor complicación, ¿de acuerdo? Es una función, siempre la presión de vapor va a ser la anterior más el espesor equivalente, ¿vale? Por la diferencia de presiones de vapor totales entre el interior y el exterior, ¿vale? Dividido por el espesor total. Ya está, no tiene... O sea, es que tampoco, no quiero decir que no es complicada, ¿eh? O sea, yo creo que así viéndola un poco más gráfica se puede entender mejor. ¿De acuerdo? Pues nada, calculamos cada una de las presiones de vapor y comparamos. Aquí, ¿qué he hecho? Pues una prueba lógica, ¿de acuerdo? No tiene mayor complicación. Si esta columna de la presión de saturación es mayor, que me diga que no, y si no, que me diga que sí. Ya está. No tiene mayor complicación, con lo cual vemos exceso de condensación, no. Tenemos aquí, tenemos la gráfica y vemos que aquí no le he cagado yo ni lo he hecho mal la fórmula lógica, sino que sí que funciona. ¿De acuerdo? Eso es un poquito lo que tengo yo para calcular condensaciones. Al final es muy rápido, ¿eh? O sea, se pierde más tiempo buscando los datos que hacerlo la verdad es que no tiene mayor complicación. ¿Vale? Vamos a ver si queréis unos ejemplos así un poquito rápido. Con eso terminamos, ¿de acuerdo? Para Lugo, por ejemplo,
he puesto dos casos. En uno, creo que en este no tengo condensación. Sí, no tengo condensación. ¿Qué he hecho? Sí, ha sido los mismos cerramientos que tenía para Granada, ¿de acuerdo? Que era digamos que es un cerramiento bien, normal, bien, funciona, no es que sea de los mejores, pero bueno, es un conjunto de capas que funciona bastante bien, ¿vale? En cuanto a temperaturas y en cuanto a condensaciones. Y nada, pues lo que ha cambiado ha sido el ambiente exterior, ¿vale? Estamos en Lugo, tenemos 5,8 de mínima en enero y 85% de humedad. Hace fresco. Y nada, pues bueno, con esto los mismos cálculos se hacen, o sea, se calculan ya automáticamente, ¿de acuerdo? Y no tenemos condensación. Vamos aquí que no tenemos condensación. Nos vamos a un siguiente ejemplo en el que sigo con Lugo, pero lo que eso ha sido cambiar el factor de resistencia al paso de vapor de agua, que es un poco no voy a decir el corazón del cerramiento, pero bueno, es un poco la barrera que nos impide, por eso se llama barrera de vapor, ¿no? Dentro del aislamiento, o sea, dentro de un cerramiento tendremos lo que vienen siendo las capas exteriores, las capas interiores, que son las que dan un poco pues, el aspecto, y luego dentro tenemos los materiales que trabajan realmente, ¿no? Podemos tener fábricas de ladrillo internas que soportan cargas, podemos tener aislamientos térmicos, lana mineral, tenemos las barreras de vapor, tenemos las cámaras de aire, o sea, los elementos que, digamos, que le aportan las características al cerramiento los tenemos en el interior, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso la barrera de vapor que se llama, que puede ser la lámina de aluminio o cualquier, lo que he hecho ha sido ponerla como si fuera un material más, que tenga un factor en vez de 100 que tenía, pues que tenga un factor de 10. ¿Qué pasa? Y entonces sí que me condensa. Si fijáis aquí, extrema condensación sí que me dice que condensa, ¿vale? En este caso me condensa en la capa 2, o sea, en la capa exterior de la 3, o sea, ¿vale? Me condensaría entre la 3 y la 2, creo. Sí, tendría que mirarlo bien. Yo creo que es de ahí donde me condensa. Ahora lo vemos. Gráficamente lo vais a ver bastante fácil, ¿vale? Veis aquí ya muy poquito, pero veis que la presión de vapor, ¿vale? En la capa 2 se iguala casi, ¿vale? 1008, 1009, ahí estamos, casi, ¿vale? Pero ya en la tercera capa, ¿vale? En la tercera capa sí que ya tenemos una presión de saturación de 2000 y una presión de vapor se nos queda en 1000. Con lo cual ya perdón, 1030 y 1047, perdón, que estaba cogiendo la otra, ¿vale? En este punto, pues ya vemos que ya la presión de vapor 1047 es superior a la presión de saturación, ¿vale? Por eso tenemos que condensar, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos, básicamente lo vemos muy fácil, las líneas se cruzan, ¿vale? Con lo cual en este punto vamos a tener condensación, ¿vale? Concretamente vamos a tener condensación en la parte de gráfica donde la presión de vapor es mayor a la presión de saturación. En ese triangulito que aparece ahí, pues ahí sería donde tendremos la condensación. Luego tenemos otro pequeño ejemplo, aquí ya es un último ejemplo, ya cogió Tenerife. ¿Por qué? Un poco, pues porque se pone que temperatura mínima en enero casi 18 grados y humedad relativa de 66. Entonces, lo que os quería explicar aquí es que aquí hasta me he cargado materiales, ¿vale? Aquí le he puesto un 5 a un 4. Me he cargado materiales, no tiene barrera de vapor, o sea, fijaros que no tiene nada de aquí, no condensa nada. ¿Por qué? Pues porque mira la distribución. Pues porque la presión de saturación es muy alta para esas temperaturas tan altas y para una humedad tan baja, no tan baja, una humedad relativamente baja y para una temperatura bastante alta, las presiones de saturación son muy, muy altas. Con lo cual es muy complicado que la presión de vapor vaya a ser superior. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poquito lo que tengo yo para realizar los cálculos de condensaciones. Ya os repito que si queréis me lo solicitáis y os lo hago llevar. Voy a cerrar. Y bueno, pues aquí estamos. Ahora, cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, ya nos podéis escribir al campus, os podéis comunicar vía Skype o nos escribís y os comentamos lo que necesitéis, os mandamos la documentación que he escrito y bueno, espero que esta clase os haya servido para entender un poquito más las condensaciones y sobre todo para
yo creo que básicamente para que cuando abrimos los apuntes por primera vez y vemos esa maraña de fórmulas de subíndices y de fórmulas y de uff, no es tan complicado, no es tan complicado, ¿vale? Dos conceptos y saber que van relacionados, que hay que distribuirlos a lo largo de una serie de capas, como son las temperaturas y la humedad relativa, ir calculándolo poco a poco. Hay un proceso, ¿vale? Hay un proceso, primero una cosa, después otra, luego otra y luego otra. No es complicado, no le tengáis miedo, ¿vale? Y bueno, cualquier duda que tengáis, por supuesto, nos preguntáis a cualquiera de los profesores, tanto a Ángel como a mí, que gustosamente os responderemos. Espero que os haya servido esta clase y nos vemos en las siguientes, ¿de acuerdo? Hasta luego.